Bueno, debo decirte antes de entrar en ese tema, que esto pudiera ser la segunda parte de un tema que ya abordamos en una ocasión, y es el tema dividores del Evangelio. Esto pudiera ser este tema la segunda parte. Y te digo por qué la segunda parte, porque en aquella ocasión solamente hablamos y pusimos dos ejemplos del Viejo Testamento. En el día de hoy vamos a hablar de un personaje que encaja en lo que es un dividor del Evangelio. Tú sabes que, yo no sé, la gente ve como el Evangelio como un botín, como el que se le lanzan, como que la cosa está buena en el Evangelio. Sí, como que, bueno, llegué al Evangelio, déjame ver qué saco de aquí, déjame ver qué puedo agarrar. Pero tú sabes que en la viña del Señor siempre hay de todo. Pero, obviamente, esas cosas malas hay que erradicarlas. Me dice la palabra, cazar las zorras pequeñas, que son las que echan a perder la viña. Entonces hay gente como que llegan al Evangelio y ven el Evangelio como una presa de casa, como, ¿se entiende? Y no debería ser así. Ahora bien, hay gente que nunca se convierte, hay gente que nunca se arrepiente. A pesar de estar dentro, como que nunca se arrepiente. Tú estudias, por ejemplo, el caso de Judas Iscariote. ¿Quién más que Judas Iscariote estuvo tan de cerca con Jesús? ¿Verdad? Comió, durmió con él, vivió 3 años y medio con Cristo y nunca se arrepintió. O sea, nunca conoció la verdad. Así hay muchas personas que llegan hoy al Evangelio y nunca logran conocer la verdad del Evangelio. Y lo peor de todo es entonces que mientras están dentro le hacen daño a la obra. Le hacen daño. ¿Por qué? Porque un corazón no convertido, no regenerado con la sangre de Cristo, estando en medio del santo pueblo de Dios, lo que va a comenzar a hacer muchísimas cosas. Así es. Entonces, ese tema de dividores del Evangelio, que está en una red, precisamente, y que a veces lo retransmitimos, ya está en YouTube. Tenemos un canal en YouTube también que ya lo hemos subido. Pero lo sorprendente de ese tema es la cantidad de likes que tiene en la plataforma de una red y las veces que lo han compartido. Ese tema es un tema que parece que ha llevado a muchas reflexiones, está por ahí. Pero en la tarde de hoy nosotros queremos abordar la segunda parte de ese tema. Dividores del Evangelio, parte 2, ¿verdad? Y para esto nos vamos a ir al libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos, el capítulo 8. Ahí vamos a estar identificando un personaje muy famoso. Fue tan famoso el personaje que 200 años después de su muerte todavía se hablaba de él. Y para los hermanos que no vieron el primer programa, queremos decirles que lo que es un dividor, ¿verdad? Yo creo que no hay que definir mucho lo que es un dividor. Pero un dividor no es más que alguien que se arrima a alguien o a algo para sacar ventaja ilícita, ¿verdad? Ventajas que no le corresponden. El vividor siempre vive reportándose de lo demás. De lo demás. ¿De lo demás o de lo demás? Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa para luego continuar en el plan. Bien.
estamos hablando de Vividores del Reino, Parte 2. Vividores del Evangelio, parte 2. Parte 2. Hablamos ya del Antiguo Testamento, hoy vamos a basarnos en el Nuevo Testamento. Sí, correcto. Te decía que muchas veces las personas llegan al Evangelio con diferentes motivos, pero hay que tener bien en cuenta, ¿verdad?, cuando tú llegas al Evangelio, qué es lo que te motiva a estar ahí. Y si tú vas a ejercer algún ministerio, tú tener bien definido qué es lo que tú quieres lograr, o mejor aún, qué Dios quiere lograr a través de ti. Pero en el caso específico, vamos a hablar allá en el libro de los Hechos de un personaje, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Vamos a leer, y dice: entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Pero a quién le predicaba? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Amén. Gloria a Dios. El personaje que vamos a estudiar es un personaje muy interesante. Un personaje muy interesante que hay que prestarle mucha atención, sobre todo a las características que Lucas, el escritor de los Hechos, define de él. Las cosas que se escriben en la Biblia, o que están escritas en la Biblia, se escribieron con propósitos claros, de educar a la iglesia, de enseñarle, pero sobre todo que nos podamos ver en los espejos y en los ejemplos, ya sea para aquellos que son buenos de imitar y para aquellos que no son para nada buenos de imitar. En el caso que nos ocupa, Simón el Mago, este era un personaje que ejercía la magia en Samaria. Cuando Felipe llega a Samaria, que comienza a predicar a Jesucristo. Oye, ¿a quién predicaba? A Cristo. Pero yo te voy a decir una cosa: hoy en día se predica mucho, de todo. Muchas cosas se predica mucho, pero poco de Cristo. Y lo único que transforma al hombre es Cristo. Amén. Por eso Pablo dice allá, creo que allá a los Colosenses, si no mal recuerdo, a los Corintios, le dice: cuando yo estuve en medio de vosotros, no me propuse saber cosa alguna, sino de predicarle a Cristo y a este crucificado. O sea, el mensaje efectivo de la iglesia es predicar a Cristo. Y eso es lo que el diablo no quiere, que hoy en día la gente predique a Jesucristo. Entonces Felipe llega a Samaria, a una ciudad donde había muchísima gente endemoniada, y comienza a predicar el evangelio, y la gente comienza a convertirse. Pero ¿qué sucede? Allí había un personaje que ejercía la magia, que era el papá de la matica, como dicen. Ese era el patrón de la ciudad. A este oían
Todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Porque decían que ahí estaba el gran poder de Dios. Tú sabes que el ser humano es muy aprensivo en las cosas. Y todo lo sobrenatural le llama la atención. Y, oye, como decía, el gran poder de Dios. O sea, por el nombre, lo primero que tú deduces de Simón era que era judío. Tenía un nombre hebreo, Simón, ¿verdad? Aunque Samaria era una ciudad muy variada étnicamente, es decir, pero había muchos judíos ahí. Felipe, por el nombre, Simón, por su nombre debemos decir que era judío. Entonces, pues ejercía la magia y tenía todo ese pueblo engañado. Y todos creían que él ministraba en el nombre de Dios. Es decir, decían que este es el gran poder de Dios. Y te decía al principio que hoy en día hay muchas personas que le llaman mucho lo sobrenatural. Y en la iglesia debemos tener mucho cuidado con las cosas sobrenaturales. ¿Entiendes? Porque no todo lo sobrenatural viene de Dios. Así es. ¿Tú estás entendiendo? No todo lo sobrenatural viene de Dios. Y la Biblia manda aprobando su espíritu. Hay una fuerza maligna que también opera. Amén. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, este hombre había engañado a esa gente, pero ¿qué sucede? Viene el Evangelio de Cristo y transforma la ciudad, de modo que el mismo Simón cree al Evangelio. Y ya él viene a ocupar un segundo lugar. ¿Por qué? Porque ya el hombre de la ciudad es Felipe. Ya no es atrayente. Ya él no es atrayente, porque las señales que Felipe hacía eran más poderosas que la que él había hecho. Porque es precisamente por eso. Al diablo tú no le puedes venir con juego. Al diablo lo único que le sale huyendo es a Cristo, al mensaje de Jesucristo. Tú entiendes, eso es lo único que puede contrarrestar y superar al maligno. Entonces, por eso uno puede estar haciendo cuenta a la iglesia hoy en día. Por eso hay que predicarle a Jesucristo a la gente. La gente de hoy necesita que se le hable de Jesucristo. ¿Entiendes? Hablar de Moisés es importante, hablar de David es importante, hablar de Abraham, de Noé, de los profetas es importante, pero en una ocasión recuérdate que Cristo le dijo a sus oyentes, le dijo: la reina del sur se levantará contra esta generación y la juzgará, porque ella vino desde los confines de la tierra a escucharnos la sabiduría de Salomón, y he aquí en este lugar más que Salomón. También le digo en el caso de Jonás, he aquí en este lugar más que Jonás. O sea, yo soy más relevante que esos personajes. Entonces hoy en día la gente se deleita más hablando de los personajes del Antiguo Testamento que hablando de la persona de Cristo. Y Cristo, él mismo dijo: he aquí más que Salomón, he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, pareciera como que el mensaje de Cristo, el diablo le está como dándole vuelta a la gente para que no les resulte atractivo. El problema es que el mensaje de Cristo confronta a la gente. Confronta a la gente y la gente tiene que tomar una decisión. ¿Tú entiendes bien? Si tú vas a la iglesia, al templo, y te dan un mensaje que tú te ríes, te gozas, gloria a Dios, te vas para tu casa, te vas contento. Pero a veces son mejores esos mensajes que te dan en la conciencia, que aunque tú no te rías mucho, pero que te hacen glorificar a Dios, y te dicen, y tú dentro de sí mismo dices:
le está diciendo la verdad, está diciendo lo que yo estoy viviendo. Que no hay confrontación, cuando te hacen un chiste, no hay confrontación. No. Y es necesario que llegue un momento de confrontación, porque esos momentos te van a ayudar a tú reflexionar en lo que tú estás haciendo y la vida que tú estás viviendo. Exacto. Entonces, cuando tú le predicas a Cristo a la gente, pues entonces ese mensaje te hace que tú cambies. El que quiere cambiar, cuando escucha un mensaje, cambia. ¿Por qué los ciudadanos de Samaria dejan a Simón, e incluso Simón mismo cree? Es porque el mensaje de Jesucristo era más relevante que todas las artes mágicas que hacía Simón. Bien, pero la historia no se queda ahí, ¿verdad? Nos quedamos, ¿verdad?, en el 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, ¿sabes que la Biblia, sin lugar a duda, como palabra de Dios, no deja nada escondido? La Biblia nos revela todo para que la gente entienda. Este hombre había llegado al Evangelio, había creído, dice la palabra que había creído y andaba con Felipe. De pronto, él ve que los apóstoles tenían algo superior a lo que Felipe había traído al momento, y él quería de eso. ¿Me entiendes? A como diera lugar, no importaba el precio, él quería ese poder que tenían los apóstoles. Ahora, ¿poder para qué? Recuerda que estamos hablando de vividores del Evangelio. Este hombre era un comerciante de la magia, de lo sobrenatural. Era un hombre que manipulaba las mentes de las personas para sacar ventajas económicas. Él dijo dentro de sí: si yo logro obtener este poder, ya aquí yo no necesito más nada. Me hago. Exacto, ya hago el negocio redondo de mi vida. No, que con lo que él hacía ya no le resultaba atrayente a la gente. Lo que atraía a la gente era lo que traían Felipe y los apóstoles. Entonces él quería de eso también, para poder seguir, ¿verdad?, viviendo. Él quería obtener esto como ya le estaba en desventaja con Felipe. Sí. ¿Tú entiendes? Felipe, si tú te das cuenta de la narración, a través de Felipe el Espíritu Santo no había llegado. Si él lograba tener una unción mayor que Felipe, él iba a recuperar en la ciudad su liderazgo. Y tú sabes que lamentablemente en estos días uno puede ver competencia entre predicadores, precisamente, que se enrostran cuál sana más personas, cuál tiene más unción, cuál tiene más poder, y luego como una competencia, como si esto se tratara de una carrera. ¿Tú entiendes? Entonces, el mago, Simón, el ex mago, quería recuperar su posición delante de la comunidad y lo quería a cualquier costo.
¿Por qué? Porque de eso era que él vivía. Cuando la gente llega al Evangelio, la Biblia dice que el que robe, no robe más. Si tú eres ladrón, ya tú no puedes seguir robando. Si tú engañabas a la gente, ya tú no puedes seguir engañando. ¿Tú entiendes? Es como yo decía en una ocasión en un programa acerca de saqueo. Muchas personas no aprenden de esa lección de saqueo. De saqueo nada más se conoce que se subió al árbol sicómoro para ver a Jesús. Y que Jesús dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Pero la parte que no se destaca de saqueo era que dijo, Señor, mire aquí lo que me he robado. A los pobres le devuelvo la mitad. Y a quien no le he defraudado, se lo devolveré 4 veces más. Hubo un arrepentimiento en Saqueo. Sí, pero Saqueo no se quedó con lo que se había robado. Por eso te digo, porque él reconoció que lo que estaba haciendo lo hacía mal y devolvió el dinero que se había robado. Exacto. Entonces, cuando tú llegas al Evangelio, tú tienes que cambiar. Por ejemplo, yo decía los otros días, un creyente que se está beneficiando de cualquier situación ilícita, ya sea de lavado de activos, que tenga un familiar en el exterior y vende y le ponga negocio para lavar dinero y está en la iglesia. ¿Tú estás entendiendo? No, vamos a poner las cuentas claras. Saqueo le puso las cuentas claras a Jesús. Le dijo, mira, yo quiero arreglar mis cuentas. Pero hay gente que se queda en el Evangelio viviendo de eso ilícito y calladito ahí. Pero hay muchos pastores que tampoco que saben la medida y no le dicen nada porque entran buenos diezmos a la iglesia. Es mejor que ese diezmo se vaya al infierno y no estar apañando algo que se sabe que es ilegal. Pero bueno, volviendo a Simón el mago. Simón quería lo que los apóstoles tenían para él seguir viviendo, y yo en este caso del Evangelio. ¿Me entiendes? Porque hay muchas personas que al Evangelio lo ven como un modo de vida, como hacer un modo de vida. Y hoy en día cada vez más tú ves gente que incursiona en diferentes ministerios, diferentes cosas, con la finalidad de hacer dinero. Y al Evangelio usted no puede venir a hacer dinero. ¿Tú estás entendiendo? ¿Por qué? Por una razón elemental. Jesús dijo que demos de gratis lo que de gratis hemos recibido. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, cuando tú vienes con tu mente materialista al Evangelio, tú vas a tener problemas, tarde o temprano vas a chocar. No, en este tiempo podemos ver gente que se enganchan a los ministerios. Ya. Y a veces hasta analizan cuál es el ministerio que más está dejando. Para yo engancharme en eso, para yo ser popular y para yo conseguir también. Sí, porque a veces no se trata solo de dinero, sino de poder y de prestigio. Sí. En el caso de Simón lo hacía por las dos cosas. Quería seguir siendo el hombre grande de la ciudad, pero también quería seguir, porque ya la gente se había convertido, ya la gente no le iba a buscar a él para hacer magia. Pero si era el hombre que podía poner las manos, imagínate, para dar el Espíritu Santo, bueno, este es el hombre. Pero seguro que él cobraba por la magia que hacía. Entonces, convertido al Evangelio, también iba a cobrar por poner la mano sobre los enfermos y sobre la gente. Esa era la idea. ¿Y por qué él iba a hacer esa inversión? Porque él iba a invertir un dinero en eso. ¿Tú has visto a alguien invertir dinero en algo? Salvo que uno invierta en las cosas de Dios. Pero él quería hacer una inversión en comprando ese poder, que era la unción del Espíritu Santo, para entonces él venderlo. ¿Tú estás entendiendo? Esa era la idea. Pedro dice, le dijo entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo, ¿por qué?
Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ese fue el primer error de él. Tú sabes que hay gente que andan detrás de los dones, como tú dices, andan detrás de los mejores ministerios, pero no con la idea de servir, sino de ellos servirse. ¿Tú me entiendes? Entonces, hacen lo que sea para alcanzar eso, pero Dios lo está mirando y Dios no se lo va a dar, obviamente. Pero aún así muchas veces se meten en los ministerios. Porque has pensado que el don de Dios se tiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Pedro los reprendió y sigue diciendo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué Pedro le quiso decir? Tus motivos no son correctos. ¿Por qué? Porque tú quieres esto para seguir practicando lo que tú practicabas y sacarle beneficio a eso. Si tú te fijas aquí, Pedro y los otros apóstoles cobraban. No. ¿Verdad que no? Yo no sé cuándo fue que se dañó esto. Como dice, hay un comunicador de esto, de aquí es República Dominicana, se llama Julito Jacín. Tal vez los hermanos de aquí de Dominicana saben quién es, algunos tal vez. A mí me gusta verlo en la mañana porque él a veces dice, y le pregunta a su compañero, ¿cuándo fue que se embromó este país? O sea, vamos a ver en qué punto fue. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo fue que comenzó a dañarse el evangelio con gente que viene al evangelio a buscar ventajas? ¿Entiendes? Pero vemos que tan temprano, como en el caso de Simón, ya había uno que estaba apuntando también a sacar ventaja del evangelio, porque esa era la idea, sacar ventaja del evangelio. Siempre ha habido personas que han querido, ¿verdad? O han mirado con motivaciones no correctas el evangelio desde ese tiempo hasta ahora. Ahora bien, la pregunta es, en este tiempo hay la necesidad de que se reprenda a la gente que está. Bueno, por eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos tratando de reprender ese demonio ¿verdad? Ese es un demonio terrible de codicia, de avaricia. ¿Te entiendes? Mira, qué cosa que hay gente que están en el evangelio y como que siguen con sus malas costumbres y con su mentalidad carnal y humana de querer como aprovecharse y en cada oportunidad ver una oportunidad de aprovecharse y obtener el beneficio del evangelio. Yo te voy a decir una cosa, pero yo siempre he dicho que el evangelio es un hospital, o sea, un hospital donde se regeneran a la gente, pero hay enfermos que nunca se curan. ¿Qué entiendes? Tienen enfermedades terminales, incurables. Son enfermedades que nunca se curan. Por eso como se ven tantas cosas a veces. Pero un ladrón que llega a la iglesia, si no se regenera y ese varón le dan algún cargo, él va a seguir robando. ¿Qué es lo que se dice de Judas Iscariote? ¿Qué es lo que se dice de Judas Iscariote? Que era ladrón. ¿Por qué? Porque sustraía del dinero de las ofrendas. Era un ladrón que tenía Jesús ahí metido ahí antes de haber robado. Y Jesús sabía que él era ladrón y lo dejó ahí. Tal vez dándole oportunidad de que se arrepienta. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia. Hay ladrones. Sí, pero en la iglesia hay de todo. Lamentablemente, no nos alegramos de esto, porque esas son situaciones que hay que reprenderlas. Pero la realidad no se puede ocultar, y es así. Todo el que llega a la iglesia llega con problemas, olvídate. Llegan locos, llegan esquizofrénicos, llegan personas depresivas, llegan muchos ladrones, asesinos,
Esa es la gente que viene a la iglesia. La gente buena no va a la iglesia, porque se cree que es muy bueno. Sí. Imagínate, son católicos. No tienen necesidad. No, dicen, yo ni he matado, ni he robado, ni he hecho nada, yo no he país. Pero dice, pero fulanito, vamos para la iglesia, oiga, yo ni he matado, ni he robado, ni he hecho nada. Dígame qué yo he hecho para yo tener que arrepentirme. Exacto. Pero lo que viene, por lo menos aquí en la República Dominicana, llegan con esa característica, a golpeados, porque llega a lo mejor aquí a golpear que da. Pero entonces, hay que cambiar la conducta, porque la Biblia dice, el que robaba ya no robe más. ¿Entiendes? Y en el caso de Simón quería seguir engañando a la gente. ¿Entiendes? Con sus artes mágicas, porque la idea de Simón era brillar y estar por encima. Y debo decirte que hay mucho espíritu de ese Simón hoy en día, con ansias de poder, con ansias de sacar dinero. Y lo que Pedro le dice a él aquí, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Bueno, yo creo que deberían aparecer más Pedro en este tiempo. Si es como estamos diciendo. Pero viene a haber más Simón que Pedro. Si es como estamos diciendo que todavía hay Simones, ¿verdad? Simones y simonías, que vamos a hablar de las simonías, porque esa práctica se siguió extendiendo hasta hoy. ¿Tú lo sabías? El término simonías, que aparece, tú lo buscas en los diccionarios bíblicos, en el internet, se refiere a esa práctica que Simón quería implementar en la iglesia, y luego eso siguió mucha gente, pero eso es malicia del mismo diablo. El diablo, yo creo que el diablo trayó a la gente a la iglesia, es que supiera. Lleva gente a la iglesia para hacer daño. Claro. Bueno, en la parábola que el Señor dijo, la cizaña y el trigo. Sí, dice que el enemigo fue y sembró cizaña en la viña, ¿me entiendes? Y estaban ahí creciendo juntos, el trigo y la cizaña. ¿Sí? Yo sé que sí. O sea, yo sé que hay gente que el diablo la pone en la gente de la iglesia para hacer daño, para hacer caer a los hombres de Dios, para hacer cuantas cosas. Así es. Bien, entonces Pedro le da un consejo a Simón y le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿En qué consistía la maldad de Simón? ¿En la petición que hizo? No, era en lo que había en su corazón. ¿Para qué él quería eso? ¿Tú entiendes bien? Porque si hubiese sido con buena intención, Pedro le dice, no, pero tú no tienes ni siquiera que pagar por esto es gratis, tómalo. No, Pedro, en su discernimiento espiritual, vio que era lo que había detrás. No era recto el corazón de No, él quería eso para hacerlo. Era creyente. Él quería seguir viviendo del evangelio. Sí. ¿Me entiendes? Él era creyente, pero debo decirte que cuando Lucas escribe y destaca la situación, era porque era una situación que había sido corregida. Sí. ¿Tú estás entendiendo? De manera que este programa de hoy, pues, que sirva para corregir a alguien. Permite el Señor que alguien pueda ser corregido. Eso es lo que queremos. Tal vez dice que el que tenga oído para oír, que oiga. Y hay cosas que se caen de la mata, como decimos nosotros. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque en la iglesia se le enseña a la gente cómo debe caminar, cómo debe conducirse. Los pastores lo hacen, los maestros. Pero es que la misma persona en conversa saben que en la iglesia cómo se debe conducir. Saben más que tú que yo, porque a veces nos viven hasta corrigiendo. Sí. Y nos dicen, pero tú eres cristiano, tú no puedes hacer eso. Entonces, lo que pasa es que se ha metido una indiferencia tan grande dentro de la iglesia que la gente se ha acostumbrado como a dejar pasar las cosas y como que nada es nada.
dejar pasar, ¿tú entiendes? Te decía que es necesario que se levante un Pedro, que reprendan a la gente. A veces en público, a veces hay que reprender a la gente. Que pasa que en aquella ocasión la iglesia era pequeña y es muy grande, Sí. pero la verdad es que nosotros, con las pequeñas aportaciones que podamos hacer, y debemos decir, traemos estos programas no con la idea de resaltar lo malo de la iglesia, no, sino más bien que hay situaciones que se están dando y alguien tiene que decirlo.